deportes, en el área de la música, en el área de las artes. Hay una infinidad de áreas y de talentos que nosotros podemos desarrollar en nuestra vida. Todo esto depende también de la familia donde hayamos crecido, el contexto cultural también en el cual nosotros estuvimos inmersos desde nuestra infancia, que estos dos factores son importantes y que intervienen para el desarrollo de nuestros talentos. Ahora, otra cosa importante, muchachos, es que nosotros nos demos cuenta, además de conocer esta definición de talento que decíamos es la cualidad que tiene una persona, es importante también mencionar que todos nosotros tenemos cualidades, que todos nosotros tenemos talentos, ¿sí? No sé si en algún punto o en algún momento les haya tocado escuchar que hermanos dentro de la iglesia digan, es que yo no soy bueno para hacer las cosas. Veo que tal hermano o tal hermana es muy bueno cantando, es muy bueno predicando, dando clases, pero yo los veo a ellos y siento que no tengo ninguna habilidad. Siento que no puedo hacer nada útil dentro de la iglesia y para poder servir a Dios. Es a lo mejor muy común escuchar este tipo de comentarios dentro de la iglesia. Sin embargo, si nosotros conocemos a Dios y también conocemos su palabra, nos vamos a dar cuenta que todos como seres humanos, por lo menos tenemos un talento, ¿sí? Todos los talentos son aprendizajes y nosotros como seres humanos tenemos esa habilidad de aprender cosas nuevas y de aprender cosas diferentes. Entonces, esto también es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Todos, sin excepción alguna, tenemos al menos un talento o tenemos una habilidad que podemos desarrollar para la iglesia y que podemos desarrollar para servir a Dios. Y también es importante mencionar que es nuestra responsabilidad, jóvenes, descubrir ese talento. Porque quizás para alguno de nosotros pudiera ser muy sencillo, pudiera ser factible, pensar que nosotros a través de una revelación divina o a través de sueños o inclusive un domingo por la mañana abriendo la Biblia en la congregación, vamos a ver un pasaje que nos ayude a descubrir cuál es el talento que nosotros tenemos. Como que de alguna manera dejamos esa responsabilidad a Dios o se la delegamos a Él y creemos que es 100% su obligación que nos revele cuál es nuestro talento. Y en realidad no es así. O sea, claro que Dios ayuda, claro que Dios nos va encauzando y nos va diciendo de alguna u otra manera cuál es ese talento, pero también nosotros necesitamos hacer nuestra parte. Y es nuestra responsabilidad ser diligentes y ser esforzados para poder encontrar ese talento. Ahora, me gustaría compartir con ustedes 2 puntos solamente. Una vez que ya tuvimos en cuenta estos 3 factores o estos 3 elementos, me gustaría compartir con ustedes 2 puntos que nos podrían ayudar para poder responder esta pregunta que nos acabamos de hacer. ¿Cuál es mi talento? ¿Cuál es ese talento que nosotros tenemos? A lo mejor algunos de ustedes ya lo tienen plenamente identificado o posiblemente alguno de nosotros todavía no sepa en su totalidad o un 100% cuál es ese talento que podemos utilizar para servir. Número 1, jóvenes, el talento se descubre y no se pregunta, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? A que hay cosas en la vida que nosotros difícilmente vamos a descubrir si se lo preguntamos a terceras personas, ¿sí? Por ejemplo, les compartía hace algún momento que Dios me ha dado la oportunidad de servir en la psicología y hay personas que me han preguntado y me dicen, oye Marco, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es la razón de que yo esté aquí en esta tierra? Y bueno, nosotros que somos cristianos sabemos que el propósito principal es servir a Dios, acercarnos a Él para en algún momento poder alcanzar la eternidad. Sin embargo, estas personas que no tienen un conocimiento de la palabra de Dios, les resulta muy complicado responder esta pregunta. Y prácticamente yo lo que les digo es, yo no decirte cuál es ese propósito de vida que tienes, porque tú lo tienes que descubrir. Y a eso me refiero con esto que les comento. El talento o los dones que Dios nos ha entregado, nosotros los tenemos que descubrir. Claro que podemos recibir el consejo y sobre todo recibir la guianza de algunos hermanos dentro de la congregación,
porque probablemente alguno de ellos se acerque con nosotros y nos diga, ¿no? ¿Sabes qué, hermano? Yo veo que tienes muchas aptitudes para el canto, o yo veo que tú tienes muchas aptitudes para la enseñanza, para ministrar a los enfermos. A lo mejor hay hermanos que se acercan con nosotros y con una buena intención nos dicen que ven ciertos talentos o ciertos dones en distintas áreas de ministerio dentro de la iglesia. Y es muy bueno, de verdad es muy bueno recibir el consejo de las demás personas. Sin embargo, nosotros necesitamos tener un equilibrio. ¿A qué me refiero con esto, jóvenes? A que probablemente el consejo que recibamos de otros hermanos o el consejo que recibamos de otras personas no nos haga mucho sentido y vaya en contra de lo que nosotros estamos buscando. Por ejemplo, yo puedo tener muchas ganas de servir y considero que tengo un talento para el canto, pero a lo mejor los hermanos dentro de la iglesia ven que yo tengo ciertas aptitudes hacia la enseñanza, por ejemplo. Entonces, puede ser que yo me deje llevar por los comentarios de la congregación o por los comentarios inclusive de terceras personas y provoque que termine inclinándome hacia un ministerio que no es totalmente mi don o que no es totalmente capaz de Dios. ¿Sí? Entonces, es por eso que es importante equilibrar la balanza. Escuchar el consejo de mis hermanos dentro de la iglesia, pero también equilibrarlo con lo que yo estoy buscando y con lo que yo considero que es mi talento. Y como lo mencionaba hace algún momento, es algo que nosotros vamos a descubrir y que es nuestra responsabilidad y que con la ayuda de Dios y la ayuda de la iglesia, nosotros vamos a encontrar ese talento. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo vamos a descubrir? ¿Cómo vamos a descubrir ese talento? Número 1, acompáñenme por favor ahí al Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 26. Mateo, capítulo 20, versículo 26. Dice la palabra de la siguiente manera. Mateo, capítulo 20, versículo 26. Dice, mas entre vosotros no será así. Son palabras del Señor Jesucristo. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Sí? Un pasaje que, bueno, creo que lo hemos escuchado comúnmente dentro de clases y dentro de predicaciones. ¿Cómo vamos a descubrir ese talento, jóvenes? Lo vamos a descubrir estando dentro de la iglesia y sirviendo dentro de la iglesia. ¿Sí? Porque probablemente nosotros no hemos encontrado ese talento o no sabemos en dónde Dios quiere que nosotros sirvamos porque no nos hemos involucrado como nosotros deberíamos en el trabajo dentro de la iglesia. ¿Sí? Y lo dice la Escritura de una forma muy clara. Uno de los aspectos que distinguen al cristiano, uno de los aspectos que distinguen al Hijo de Dios, es el servicio que puede ofrecer a los demás. Es el servicio que puede ofrecer a la iglesia. Entonces, una manera en la cual yo voy a poder dar mi talento, pues es trabajando dentro de la iglesia. ¿Sí? Poniéndome a disposición de los hermanos, poniéndome a disposición de la iglesia e involucrarme en la mayoría de las actividades que yo pueda. Porque probablemente tengo el don de visitar a los enfermos, pero todavía es una actividad en la cual yo no me he involucrado dentro de la iglesia. Entonces, el trabajo va a ser muy importante, jóvenes. Y sería muy incongruente que yo, por ejemplo, me acercara con algún hermano y le dijera, hermano, ¿cuál es mi talento? ¿En qué cosas yo soy bueno para servir dentro de la iglesia? Y que el hermano nos preguntara, los domingos que has estado en la congregación, ¿cuáles son las cosas que más te gustan hacer? Y que yo respondiera, híjole hermano, es que tengo un mes que no me congrego ahí en la congregación. O hay 3 actividades en la iglesia y solamente estoy asistiendo a una. Ahí va a ser como un poquito de incongruencia porque yo estoy buscando encontrar ese talento. Yo quiero saber cuál es ese don que Dios me ha entregado, pero no me estoy involucrando en el trabajo. Entonces, va a ser muy importante, jóvenes, que si queremos encontrar nuestro talento, necesitamos trabajar para Dios, necesitamos involucrarnos en las actividades que hay dentro de la iglesia. ¿Sí? Número 2, ¿de qué otra forma voy a descubrir mi talento?
observando las necesidades de la iglesia. ¿Sale? ¿A qué me refiero con esto? A que hay cosas en las cuales nosotros somos semejantes o hay aspectos que nosotros compartimos. Muchos de nosotros pues somos de diferentes lugares, somos de diferentes estados. Sin embargo, pertenecemos a la misma iglesia o servimos a la misma iglesia debido a que compartimos las mismas creencias, compartimos al mismo Dios, los mismos mandamientos, servimos al Señor, servimos a Jesucristo, aceptamos su palabra, creemos que Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor, y nosotros compartimos esta fe, nosotros compartimos esta creencia. No obstante, hay diferencias importantes entre nosotros. Y principalmente hay diferencias importantes en nuestras congregaciones. ¿Sale? Las necesidades que hay en mi congregación pueden ser diferentes o pueden ser distintas a las que pueda haber en tu congregación. Porque cada congregación es diferente, tiene sus particularidades y tiene también sus batallas que está enfrentando. Entonces, ¿de qué manera yo puedo descubrir mi talento? Observando las necesidades de la congregación. Porque probablemente esa necesidad que no está siendo cubierta pueda ser ministrada o pueda ser apoyada a partir de un talento que yo tengo. Hay congregaciones, por ejemplo, donde hay mucha necesidad de enseñanza y los jóvenes dentro de esa congregación descubren, debido a esa necesidad, que tienen el don de compartir la palabra, que tienen el don de la enseñanza. Pero fue la necesidad de su congregación la que los impulsó o los movió a encontrar ese don de la enseñanza. ¿Sí? Entonces, sería muy importante que nos hiciéramos esta pregunta. ¿Cuál es la necesidad de nuestra congregación? ¿Cuál es esa necesidad que nosotros podemos cubrir y que posiblemente ese talento o esos talentos que Dios nos ha dado puedan suplir y puedan abastecer esa necesidad? ¿Ok? Entonces, estos dos elementos van a ser muy importantes, jóvenes, para poder encontrar nuestro talento. Número uno, lo voy a descubrir en el trabajo, lo voy a descubrir en la obra. Número dos, observando las necesidades de mi congregación. Y número tres, ¿de qué manera voy a descubrir mi don o de qué manera voy a descubrir mi talento? Lo vamos a hacer haciéndonos la siguiente pregunta, ¿sale? Y la pregunta es esta. ¿Qué es lo que más disfruto? ¿Qué es lo que más disfruto hacer para Dios? ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros más disfrutamos del servicio a Dios? Y me gustaría platicarles algo respecto a esto. Hace como 1 año y medio, más o menos, nos dirigíamos a un pequeño pueblo de Zacatecas, por ahí Samuel lo conoce, que se llama Juchipil, ¿sí? Los hermanos de ese lugar tenían una reunión y nos invitaron para que pudiéramos apoyar y pudiéramos participar. Más o menos queda como a 2 horas de aquí de Aguascalientes y nos organizamos para poder atender a esta actividad. Yo me acuerdo que se rentó una combi para llevar a los hermanos y aparte el predicador de ahí de la congregación se llevó su coche para llevar a otros hermanos. Yo iba en el coche del predicador, que bueno, dicho sea de paso, es mi tío. Iba con mi tío ahí en el coche y a mitad de camino, jóvenes, había algunas reparaciones en la carretera. Entonces, en ese momento mi tío no alcanzó a ver que había grava suelta y el coche pues empezó a dar vueltas, él perdió el control y tuvimos un accidente muy fuerte. Entonces, yo recuerdo muchas cosas de ese accidente. Gracias a Dios, todo salió bien, no hubo una situación que pasara a mayores, pero sucedió algo que llamó mucho mi atención. Después del golpe, llegan los hermanos que nos iban acompañando, que iban en la combi, llegan después de nosotros y pues ellos llegaron muy preocupados, ¿no? De qué nos había pasado, tratar de apoyarnos y demás. Yo recuerdo que estaba como sentado ahí a plena carretera, recuperándome ahí del golpe, y mientras todos los hermanos estaban como al pendiente de nosotros, uno de ellos de repente se empieza a caminar por la carretera porque adelante otra persona había chocado.
Entonces él empieza a caminar y a mí me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención que él hubiera hecho eso. Se fue caminando el hermano y se acercó con estas personas que estaban adelante. Entonces, después de que pasa todo esto, que nos llevaron al hospital y demás, y al siguiente domingo nos vimos en la iglesia, yo le pregunté al hermano, le dije, hermano, ¿cuál fue la razón de que fuera con estas personas? Y me dice, es que las fui a evangelizar. Y me llamó mucho la atención porque mientras todos los hermanos estaban ahí como al pendiente de nosotros y demás, el hermano vio una oportunidad para evangelizar a las personas que estaban adelante. Y yo le dije, hermano, me parece muy bueno eso que hizo, me parece muy noble esa acción que usted hizo en ese momento de ir con estas personas, tratar de ayudarles, pero también pues tratar de predicarles la palabra. Y él me dijo una respuesta, muchachos, que hasta este momento es una enseñanza muy importante para mí. Él me dijo, es que amo tanto evangelizar a las personas que preferí primero ir con ellos y ya después acercarme con ustedes para ver en qué podía servirles. Y yo le dije, hermano, de verdad, con esta acción usted nos muestra que evangelizar es algo que usted disfruta mucho. Y me dice, sí, la verdad es que es algo que me llena tanto, es algo que disfruto tanto, que podría hacerlo todos los días. Hasta inclusive cuando pasa un accidente y cuando hermanos necesitan ayuda. Y wow, jóvenes, de verdad, eso fue una lección tan grande para mí, porque pude ver por primera vez a un hermano que disfrutaba con todo su corazón servirle a Dios por medio del evangelismo. Ahora, esto es en cuanto al hermano que se reúne con nosotros, pero lo importante es lo que nosotros disfrutamos. ¿Cuál es ese ministerio? ¿Cuál es esa actividad que tú podrías hacer por horas, por horas y por horas y aún así seguirlo disfrutando? Y ese ministerio o esa actividad que tú disfrutes y que te haga sentir pleno y que te haga sentir feliz en ese momento, puede ser una señal y un indicio muy importante para que descubras tu talento. Entonces, estas tres preguntas van a ser muy importantes, jóvenes, para saber cuál es mi talento. Lo voy a descubrir trabajando dentro de la iglesia, involucrándome en el servicio a Dios. Lo voy a descubrir observando las necesidades de la iglesia, pero también lo voy a descubrir en aquel ministerio o aquella actividad que yo disfruto con todo el corazón. Aquella actividad que puedo hacer por mucho tiempo, muchas veces, y aún así me sigue llenando el corazón. Y quisiera terminar con lo siguiente. Hay una pregunta más importante que la que nosotros nos hicimos. La pregunta era, ¿cuál es mi talento? Hay una pregunta más importante que esta. Y esa pregunta es, ¿qué es lo que vamos a hacer una vez que descubramos nuestro talento? ¿Sí? O sea, el primer paso es descubrir cuál es esa habilidad, cuál es ese talento que Dios me ha dado. Ese es el primer paso. El segundo paso, y más importante, es tomar la decisión, jóvenes, de qué es lo que voy a hacer con ese talento. Y solamente hay dos opciones. Ese talento me lo puedo quedar solamente para mí, usarlo para fines egoístas, usarlo para fines personales. O número dos, ese talento lo puedo poner al servicio de la iglesia y lo puedo poner al servicio de Dios. Solamente hay estas dos decisiones. Guardarlo para mí, aunque no me pertenece porque el talento es de Dios, guardarlo para mí o ponerlo al servicio de la iglesia y utilizarlo para alabar y glorificar el nombre de Dios. Créanme, muchachos, que puede darse la situación de hermanos que sean muy buenos en algo, pero que esa habilidad solamente la utilicen en su vida personal, en su desarrollo personal, desarrollo familiar, en su vida profesional, pero que no lo utilicen dentro de la iglesia. Y
Esto es algo muy lamentable, esto es algo muy triste, porque estamos utilizando algo que no nos pertenece. Estamos utilizando algo que es de Dios. Entonces, si ya descubriste tu talento, me gustaría que te quedaras con esta pregunta. ¿Qué es lo que vas a hacer con él? ¿Lo vas a utilizar para Dios o lo vamos a utilizar para nosotros? Que no tiene nada de malo, jóvenes, y con esto finalizo, no tiene nada de malo, por ejemplo, alguien que sea muy bueno cantando, que ponga este talento al servicio de la iglesia y que también lo utilice en su vida personal, no tiene nada de malo. El problema es cuando nosotros lo utilizamos más para nosotros, nos olvidamos que Dios es quien nos lo ha entregado, quien nos ha permitido tener ese don, y cuando no lo utilizamos para servirle y para adorarle. Entonces, me gustaría que nos quedáramos pensando en esto, jóvenes, cuál es nuestro talento, pero sobre todo, qué es lo que nosotros vamos a hacer con él. Les agradezco mucho su tiempo, les agradezco mucho su atención y cualquier cosa estoy aquí para servirles. Muchas gracias. Gracias Marco, muy, muy bueno. Eh, Hay veces que cuando se habla acerca de estos temas, de cuál es nuestro talento, pues más en los jóvenes, hay más ese problema, me imagino, por cuestión de la edad, en cuanto a qué puedo hacer dentro de la iglesia. Hay muchas cosas, pero como tú decías, tú tienes que encontrarlo. Y hay veces que lo primero que hacemos es preguntar a los demás, y hay veces que las demás personas nos van a dar su punto de vista a lo que les gustaría a ellos. Y cuando a un joven le gusta agradar a lo que a las demás personas le dicen, pues va a estar muy difícil eso. Entonces, gracias a Dios primeramente y gracias a ti por tu tiempo, por tu preparación, muy edificante. Dios te bendiga. Saludos a todos los hermanos por allá por Aguascalientes, al hermano Gelacio, a su esposa, los estimo mucho. Saludos igual a tus papás. Salúdamelos mucho. Entonces, Levantó la mano Cristian. ok, sí, Cristian. Sí, hermano, nada más quería hacer un comentario que hay talentos naturales, capacidades naturales que todos tenemos y hay cosas que también se pueden desarrollar. A veces hay necesidades dentro de la congregación y a veces sentimos que para eso no somos buenos o tal vez no es lo que hacemos mejor, pero hay cosas que podemos desarrollar, por ejemplo, el canto. No todos tenemos muy buena voz, pero gracias a Dios que el canto también es un punto de adoración y la iglesia y cada individuo debe entender que eso lo puede también hacer mejor, lo puede desarrollar mejor. Entonces, sí, probablemente a lo mejor en la congregación no hay espacio para lo que a mí me gusta o lo que yo sé hacer mejor, pero sí puedo, creo que tener una buena visión, lo que hace falta y poder desarrollarme en las cosas que probablemente yo piense que no soy bueno o que no tengo. Entonces creo que también es un punto que podemos meditar y pensar en eso, ¿verdad? Capacidades o talentos naturales y aquellos que también puedo aprender o desarrollar. Sí, gracias por tu comentario, Cristian. ¿Alguien más, aprovechando, tiene algún comentario, alguna pregunta? No se amontonen. ¿No? Bueno, gracias a Dios. Alejandro.